Voy a poner a grabar. Ahí está, perfecto. Dale, fantástico. Fantástico. Bueno, estamos grabando ya la clase, ¿no? Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. El sonido está bien, que a veces suelo tener problemas con esto. Genial. Bueno, gracias a todos por entrar a esta clase. Mi nombre es Facundo de la Cruz. Eh, Mi nick antiguamente era Tetris0. Quizás en el mundo de internet me conocen más por ese lado. Y hace muchos años que uso Linux. Eh, y hace más de 20. La verdad es que en Linux encontré un sistema operativo que realmente me daba lo que yo necesité en diferentes etapas de mi vida, en la época de aprender de lo que era la seguridad. Fue el primer sistema operativo que me dejó ver y entender cómo realmente funcionaba una computadora. Hoy por hoy estamos en una época donde la abstracción no nos deja ver tanto lo que pasa en el fondo. Luego de ese tiempo, Linux me dio lo que fue mi primer laburo. Empecé a trabajar gracias a eso y gracias a Linux fui consiguiendo distintos laburos y gracias a Linux también hoy estoy por suerte acá contándoles un poquito de la parte más oscura de Linux que vamos a ver. Hoy no vamos a hacer el hacking clásico de ataque o defensa, sino que vamos a tratar de jugar con otro tipo de componentes, vamos a tratar de jugar con otras cosas. Vamos a tratar de entender cómo funcionan las cosas en el fondo. ¿Escucharon la palabra kernel hacking alguna vez? Cuando empecé a usar Linux las primeras veces, una de las cosas que me llamó la atención fue los kernel hackers. Los kernel hackers eran generalmente unos gente grandota, rara, de barba, que venía de países nórdicos. Linux viene de un país nórdico. Fue creado por un finlandés, Linus Benedict Torvalds, en la Universidad de Helsinki. Y a raíz de eso se logró crear el sistema operativo quizás más importante que hasta ahora hemos tenido en la humanidad, ¿no? Nació inspirado en Unix. Unix es quizás padre y madre de todos los sistemas operativos Enterprise hoy por hoy, pero de todos ellos el que más fue trascendiendo sobre el tiempo fue Linux. Eh, Hoy por hoy supercomputadoras usan Linux, equipos que viajaron a Marte usan Linux, servidores, teléfonos, absolutamente todo usa Linux. Entonces, en esta época de tanta abstracción, de mucho Kubernetes, de contenedores y de todo eso, nos estamos olvidando de la base, nos estamos olvidando qué es lo que pasa en el fondo. Entonces vamos a tratar de aprender un poco de todo lo que es ese arte oscuro que sucede en el fondo del sistema operativo. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla. Estuve armando unas máquinas virtuales para jugar un rato y vamos a tratar de bajar bien a bajo nivel. Pero vamos a ir muy a bajo nivel. Yo tengo Es una clase que quiero tocar bastantes puntos que me parecen interesantes. Tengo un diagrama de cómo quiero más o menos estructurar la clase, así que por ahí me van a ver consultar el diagramita para no olvidarme, porque la verdad es que hay un montón de cosas. Ustedes no saben, cuando empecé a armar un poco esto, esta clase se basa un poco en una charla que di hace un montón de tiempo que se llamaba A.out. Que los .out es el formato de cuando compilamos código en Assembler y nos genera un objeto que generalmente es este punto out. Y era una charla que di en un evento hace un montón de años y que estaba buena y que no la había armado nunca bien, entonces para esta vez me propuse armarla de otra forma y ustedes no saben la cantidad de cosas que me quedaron afuera, porque esto es para estar horas y días investigando y aprendiendo y probando. Y es apasionante, al menos desde mi punto de vista, espero que también lo sea para ustedes. Entonces, me quedó mucho afuera y traté de cubrir para el tiempo que vamos a tener las partes más generales, por lo cual necesito tener un poquito de un mapa de las ideas para poder ir llevándolas y que podamos hacer algo provechoso de esto. Quiero compartir pantalla, pero no puedo. Acá, ya, perdón, no me aparecía. ¿Me van a, por favor, decir si pueden ver mi pantalla? Y yo ahora lo que voy a hacer, voy a tratar de abrir en otro lado las slides.
A ver, un segundito. Y acá tengo las slides. Voy a compartir directamente toda la pantalla porque va a ser más fácil. Bueno, están viendo mi pantalla en este momento, ¿verdad? Bueno, Sí, sí. espectacular, genial. Nada, dudas y consultas me interrumpen durante la charla. Tengo 5 slides. ¿Por qué tengo 5 slides y nada más? Porque creo que esto es para mostrar y mostrar mucho. Eh, Nada, antes algo que iba a contarles. Bueno, estoy en mi habitación. ¿Por qué digo esto? No importa, pero solamente veamos un poco. Acá tengo algunas luces, tengo un Google Home, una impresora, algunas cosas normales. Acá trabajo casi todos los días. También duermo, porque es mi habitación. Pero este lugar para mí es bastante importante porque es quizás donde sucede un poco la magia y un poco la magia negra que les quiero mostrar hoy. Bueno, esto es anatomía de un proceso, pero vamos a ir un poco más abajo de todo. Les conté que soy Facundo de la Cruz, TTIcero, trabajo como Reliability Engineer en una empresa de inteligencia artificial de los Estados Unidos, pero trabajo vivo en Buenos Aires, en Argentina, y estoy hace muchos años ahí. Y vamos a hacerlo primero de todo, un programa súper básico, holasacademy.c. Lenguaje de programación C. Primera línea, bueno, tengo unos comentarios. La primera línea lo que hago, incluyo una library que se llama stdio, Standard Input Output Library, un archivo de los .h, y creo una función que se llama main y usando printf imprimo la Academy, el barra n es el salto de línea y retorno 0. Fantástico. Imprimo un mensaje en la pantalla. Bien, ¿es solamente eso? ¿Es solamente un mensaje en la pantalla? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa en el fondo? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo se ejecuta esto? ¿Por qué se ejecuta? Primero que nada lo tengo que compilar. Linux tengo el compilador de GCC. Posiblemente el compilador que más usado normalmente en todos los que son los entornos Linux. En realidad en Unix viene SC y Linux, como ustedes saben, adopta parte del proyecto New y genera el GCC. Pero este compilador que tenemos nosotros, este Hello World que tenemos nosotros, este printf, es solamente la puntita del iceberg. En el fondo tenemos algo mucho, pero muchísimo más grande. Tenemos toda la parte de cómo el kernel agarra ese mensaje del Hello World y se lo lleva para poder imprimirlo en pantalla. ¿Qué es lo que hace el kernel? ¿Cómo hace el kernel para mapear memoria de un printf y poder imprimirlo en la memoria de video? Es loquísimo todo lo que pasa, porque bueno, no va a pasar solamente eso, van a pasar un montón de cosas. ¿La printf de dónde viene? El printf es una función que viene de una librería que se llama la libc. En el proyecto New de GNU, que es, digamos, GNU Linux, digamos, el New es todo el utilitario que rodea a Linux, porque Linux no es más que un kernel, y todo el utilitario es lo que viene de GNU. En el proyecto GNU está la glibc, o la libc si hablamos de algún Unix propietario. La glibc es una implementación de esta libc propietaria que tiene las funciones comunes del lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C de Dennis Ritchie, que del año 67, si no me equivoco, es la última especificación, que venimos usando y viene evolucionando escribiendo el mundo, básicamente, escribiendo kernels, escribiendo aplicaciones, escribiendo de todo. Hoy por hoy tenemos evoluciones de lenguajes que por ahí son mucho más accesibles, pero en el fondo siempre nos vamos a C. ¿Bien? Y en más abajo nos vamos a ensamblador, que por ahí si tenemos tiempo vamos a charlar un poquito de eso. Bien, la libc tiene una implementación de un write, una función write o rapeada dentro de la libc, que no es otra cosa que un wrapper a la llamada al sistema que hace que ese mensaje se imprima en la memoria de video que está haciendo el write. Bien, pero que eso en realidad, esa llamada al sistema, si nosotros seguimos bajando, vamos a hacerla en un ensamblador, vamos a hacer la llamada al sistema array escribiendo sobre la salida estándar, que en este caso va a ser la pantalla. Bien, esto va a agarrar el kernel, le va a mapear memoria de video y lo va a distribuir. Entonces,
¿Qué es esto de llamadas al sistema que estamos hablando? Antes de hablar de llamadas al sistema, tenemos que entender lo que son los anillos de seguridad del kernel. Esto es un modelo teórico, pero que obviamente está implementado bajo este concepto por el kernel de Linux. Nosotros tenemos diferentes anillos de cosas que están más privilegiadas a cosas que están menos privilegiadas. Lo que está más privilegiado son las aplicaciones del usuario. Cualquier aplicación que ustedes estén abriendo, una consola, un comando que tiran en la consola, mi navegador, acá el Zoom donde estamos ahora nosotros, todo eso corre en el user space, en el ring más externo, el 3. Luego los drivers se meten un poquito entre el kernel y el user space, que vamos a hablar en el ring 1 y 2, y al final de todo, el único que tiene acceso directo al hardware, acuérdense, el único que tiene acceso directo al hardware es el kernel. Y el kernel puede agarrar el hardware y hacer lo que quiere. El kernel va a agarrar interrupciones y va a mandar al hardware que se prenda, que se apague, que lea acá, que lea allá, que haga lo que quiera. ¿Bien? Entonces, si nosotros definimos lo que es una llamada al sistema, una system call, es una interfaz entre el user space, donde corren las aplicaciones, y el kernel. Bien, algunos ejemplos: stat, for, clone, mmap, qué sé yo. Eh, Justo ahora que necesito una, no se me vienen. DOP, después IOCTL, no sé, hay un montón de write, read, es otra, hay un montón de llamadas al sistema diferentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, o break es otra llamada al sistema más. Nosotros tenemos el programa que acá hace el Hello World, que lo que está haciendo es una llamada al sistema write. En realidad está llamando a la libc para que use el wrapper de write, que va a hablar con la llamada al sistema que hace write más abajo, que es el C write que está acá abajo. Entonces, nosotros vamos a pasar de la glibc al kernel a través de una interrupción. Las interrupciones son señales generadas por el hardware o excepciones de software también que hacen que se interrumpa la ejecución normal de una CPU. Por ejemplo, un timer interrupt, un keyboard interrupt, por ejemplo, cuando presiono alguna tecla, un page fault cuando necesito mapear memoria física, memoria virtual y todo ese mundo. Bueno, fantástico. Al final vamos a ver un poco de esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es una bomba fork. Yo lo tengo tatuado acá en el brazo, acá chiquitito. La bomba fork, básicamente lo que estamos haciendo, esto es shell, no es más que bash o sh, y lo que estamos haciendo es crear una función que se llama dos puntos, la cual dentro de la función volvemos a llamar a la función dos puntos, le pasamos un pipe, la concatenamos hacia otra función dos puntos, la mandamos al background y luego volvemos a llamar la función dos puntos. Esto crea una bomba de recursión o una bomba fork. Es un truco lógico que generalmente lo que hace es consumir todos los recursos de un sistema operativo hasta colgarlo y agotarlo y no queda otra que reiniciar. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir evitando que un proceso pueda hacer demasiadas, más de cierta cantidad de llamadas a sí mismo. Cuando, no sé, le pongo 50 llamadas máximo, se bloquea y deja de producir estos fork. ¿Qué es este fork que yo hablé? Fork es cómo nacen los procesos. No voy a ejecutar la bomba fork ahora porque no quiero que se me cuelgue la máquina virtual, que la tengo preparada para un montón de demos. ¿Qué es lo que hace una bomba fork? Básicamente es llenar todo el espacio de memorias de este proceso con un montón de copias de una forma infinita. La recursividad hace que todo se llene, explote y no hay más lugar para poner nada. Bien, y esto, como les decía anteriormente, todos los procesos nacen a través de fork. ¿Cómo nace un proceso? Yo cuando ejecuto un comando, por ejemplo, me voy a cambiar a esta consola que tengo acá, no sé si llegan a ver más o menos bien. Si yo acá escribo echo, hola mundo, acá estoy creando un nuevo proceso que imprime sobre la pantalla la palabra hola mundo. Esta palabra hola mundo que estoy imprimiendo lo que hizo fue agarrar el lugar donde estaba, la terminal, la shell donde estaba, y crear una copia de sí mismo. Eso es lo que hace fork. Fork agarra a su padre y crea una copia, por lo cual todo proceso se identifica con un número, que es el process ID o el PID, pero a su vez tiene un parent process ID o PPID. Bien, entonces existe una relación jerárquica entre todos los procesos. Antiguamente nacían de un
servicio que se llamaba init y todos los procesos empezaban jerárquicamente a descender de init. Ahora lo hacen a través de systemd. Pero no importa eso, solamente quiero que entiendan de que hay una cuestión jerárquica de procesos entre ellos y que nacen a través de fork. ¿Qué es lo que hace fork? Fork agarra el proceso y duplica el espacio de memoria del padre. Pero antes de duplicarlo, lo que hace es clonar todas las estructuras similares y reemplazar el comando antiguo por el comando nuevo. Ahora lo vamos a ver un poco cuando empecemos un poco bajo nivel. Y después hace copy on write sobre la memoria. Quiere decir que solamente va a copiar la memoria del proceso nuevo cuando ésta necesite ser modificada. Esto de copiar, que es el copy on write, se hace para evitar que si yo lanzo un proceso, si tengo, no sé, alocados 2 gigas de memoria, va a tardar un montón de tiempo en copiarlos. Entonces, si hago un copy on write solamente cuando necesito el segmento que voy a tocar, va a ser muchísimo más rápido. Bueno, vamos a ir de vuelta a nuestro Hello World. Bien, eh, tengo acá varios ejemplos. El primero, déjenmelo ver en el código, Hello Write. No, este es un poquitito más difícil. Quiero un Hello World bien simple, que este Hello Ellipse. Bien, y ahora tenemos en punto C. Y fíjense que este es bastante sencillo. Le hago un cut para verlo. Incluyo como estaba en el primer slide, la stdio, creo la función main, hago el printf y hago el return 0. Si yo esto lo compilo, bien, lo voy a compilar, hello libc punto c menos o hello libc y lo ejecuto para ver que solamente me dice hello Academy. ¿Quieren ver qué pasa en el fondo? Vamos a ver las llamadas al sistema. Fíjense todo lo que el proceso está ejecutando en el fondo. Todas estas son las llamadas al sistema que el proceso va a estar realizando. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, yo ya generé el fork acá. Yo lo primero que voy a hacer es entender un poco cómo funciona esto. Lo primero que hago una vez que hago el fork del proceso es reemplazar el proceso anterior por el nuevo. Eso lo hago a través de la función execv, que a este punto es un wrapper de la libc, pero ya vamos a acercarnos un poquitito más. Estamos ahí en el límite, en el área, en la frontera entre la llamada del sistema y la libc. Voy a hacer un execv. El execv lo que vas a tomar como primer argumento es el nombre del binario que voy a ejecutar. Luego va a tener una tupla con todo el resto de los argumentos, donde el 0 siempre es el nombre del binario y el tercero es un puntero hacia el entorno. Bien, cuando yo ejecuto un binario, se crean diferentes secciones de memoria. Entre esas secciones de memoria voy a tener, por ejemplo, el stack, que voy a utilizar para las llamadas a las funciones, o el heap, que lo que voy a utilizar es para alocar memoria que va a ser utilizada luego con el objetivo de guardar los datos del programa, las llamadas luego hacia el stack, etcétera. Entonces, para ello voy a hacer un break. Pero acá hago un break null, que lo que hago es básicamente decirle al programa, necesito saber dónde empieza la sección del heap. Nosotros tenemos un montón de secciones diferentes dentro de un binario. Entonces, me dice que empieza en esta dirección de memoria y luego voy a empezar a mapear la memoria con algunos permisos o algunos flags. Bien, acá lo que voy a hacer es mapear una página de 8 kilobytes o un segmento de memoria de 8 kilobytes que voy a proteger la lectura y voy a proteger la escritura. Bien, lo voy a mapear de forma privada y voy a deshabilitar el mapeo anónimo dándome la dirección de memoria donde esto va a comenzar. Bien, una vez que Facu, yo logro, sí, un segundo, porque hay muchos que están diciendo que no ven. Yo para decirles que cada uno puede hacer zoom desde su pantalla para ver más grande, pero si no, si vos también podés hacer un poquito de zoom para que puedan ver un seguro. poquito, Sí, sí, ¿sí? claro, ahí lo agrandé un poquito a ver si se ve un poco mejor. Dale, porque cada uno tiene chances de agrandar su pantalla o hacerle zoom a lo que está viendo, pero si lo haces vos también, suma un montón. Ahí lo Era eso. agrandé un poquito.
Si me pueden decir por acá si está bien, porfa, me hacen un favor. A ver, voy al chat y acá el Sí, sí, mensaje está me... perfecto. ¿Está bien? Genial. A veces no veo el chat porque me cebo hablando un poco y la verdad es que el chat a veces me lo pierdo, por momentos me lo pierdo. También. Este, me entusiasmo, perdón, me entusiasmo. Bueno, Dale. entonces acá nosotros ya mapeamos la memoria y luego vamos a tratar de acceder a la parte de las librerías compartidas. Primero que nada, quiero fijarme si existía este archivo. Entonces hago un fAccessStat sobre eh, este fdcwd es at file descriptor current working directory. Bien, o sea que no sé si ustedes saben, pero para el kernel los nombres de archivos no existen. Cuando el archivo lo abre, el kernel lo que hace es mapear ese archivo dentro de un file descriptor, que eso es un número que va a identificar ese archivo. Entonces, por ejemplo, estos, eh, estos file descriptor van a estar números que van a identificar los archivos que un proceso va a abrir. Y todo proceso, por default, tiene tres file descriptors. El primero es el cero, el segundo es el uno y el tercero es el 2. ¿Sabían eso? El cero es la entrada estándar. La entrada estándar por default, ¿cuál es? El teclado. Bien. El uno es la salida estándar. Por default, ¿cuál es la salida estándar? El monitor, la pantalla. Y el 2 es la salida de errores. Entonces, vamos a hacer una pausa acá, que yo estaba contando un poco esto que no tiene ningún sentido que lo entiendan, pero sí que vean qué es lo que pasa. Y vamos a iniciar, por ejemplo, vamos a ver cuál es el process ID de la shell que estamos ejecutando nosotros. 24464, un número positivo entero mayor o igual a uno que identifica de forma única un proceso, el process ID, el PID. Entonces, en Linux existe un sistema de archivos virtual que se encarga de mapear todos esos procesos que existen y exhibir metadata y usarlos como un mecanismo de IPC. ¿Qué quiere decir IPC? Comunicación entre procesos. Interprocess Communication. Entonces, si yo me voy adentro del proc, del barra proc, voy a encontrar de que existen un montón de directorios con numeritos. ¿Qué son estos numeritos? Son los process ID, el ID de cada proceso. Entonces, Michelle era el 24464. ¿Ven que lo que yo hice acá fue hacer un eco, signo pesos, o signo dólar, o como quieran llamarle? Este signo pesos me dice cuál es el process ID de mi proceso, del proceso en que estoy en este momento, por ejemplo, en mi terminal. Bien, fíjense que no cambia. Si yo busco con PS, por ejemplo, mi terminal, voy a encontrar de que la terminal que tengo tiene justamente ese Process ID, 24464. Los otros son otras sesiones que tengo abiertas. Bien, entonces, dentro del PROC, ustedes van a ver que dentro del PROC existe el 24464. Y acá dentro del 24464 van a encontrar un montón de archivitos. Estos archivos son virtuales, solamente existen en el momento en que el proceso se crea. Por ejemplo, yo voy a abrir otra terminal acá. Bien, voy a abrir otra terminal acá. Voy a crear un bucle while y solamente voy a imprimir números de proceso de esta terminal, ¿no? Pero el while, ahí lo puedo terminar. El while lo que está haciendo es siempre imprimiendo el proceso de la terminal donde estamos nosotros corriendo. Pero cada llamada al bucle va a generar un proceso de muy corta duración que va a tener su propia entrada. Pero vamos a tratar de buscar, por ejemplo, del editor de texto Vim, que acá lo acabo de ejecutar. Va a ser más rápido, creo que hacerlo con. Acá van a ver que el 25094 es el PID del proceso BIM.
Y si yo acá me fijo dentro del archivo cmd.line, voy a ver cuál es el comando que yo ejecuté. Efectivamente, el bin. Vamos a volver al de la terminal. Acá yo tengo otra terminal, por lo cual también tiene su propio número de proceso. Vamos a abrir el process ID de esta terminal que yo acabo de abrir acá. Vamos a hacer nuevamente el eco signo pesos y vamos a entrar a este. Fíjense lo que pasó acá. ¿Ven que no existe? ¿Y esto por qué pasó? Porque al cerrar la terminal el proceso desapareció y por lo cual su entrada también desaparece. Bien dentro del proc. Entonces esto dura lo que dura el proceso de ejecución. Bueno, tengo un montón de archivitos acá que es la metadata que va a tener ese proceso. Pero adentro yo tengo algo bastante interesante que se llama FD. Y FD tiene los file descriptor que nosotros hablamos. Los file descriptor son estos numeritos que identifican los archivos abiertos por un proceso. El 0 es la entrada estándar, por default el teclado. El 1 la salida estándar, la pantalla, y el 2 la salida de errores. O sea, todos los mensajes de errores van al file descriptor 2. Y acá yo tengo otro más que es el 255, que es algo más que debo tener abierto, que es en realidad este dispositivo de eh, terminal que es el que tengo mapeado para poder ejecutar. Acuérdense que en Linux siempre, absolutamente siempre, todo es un archivo. Bien, entonces yo voy a abrir acá otra terminal más. Mira lo que voy a hacer. Voy a abrir nuevamente acá al costado otra terminal más. Voy a ir a este mismo directorio. Voy a ir al proc 25080 fd. Y acá lo que voy a hacer es, y lo voy a escribir a la entrada estándar. ¿Bien? ¿A la entrada estándar de quién? De esta terminal. De este PID 25080. ¿Bien? Entonces, de la forma que yo puedo redireccionar los archivos o los streams de los flujos de datos de una terminal a otra o de un proceso a otro, es la forma en la que trabaja Unix. En Unix absolutamente todo es un archivo, siempre. Fíjense esto, por ejemplo, yo puedo mapear cualquier cosa, yo si quisiera podría ver la memoria. Bien, bueno, tengo que escalar privilegios. Básicamente no me lo va a dejar ver así, pero lo que puedo hacer es eh, lo que podría hacer, a ver si vamos a tratar de escalar. Lo que podría hacer es, por ejemplo, ver, no sé, el random, que es el random number generator del sistema operativo, o podría ver eh, cualquier dispositivo que quisiera. Incluso hasta podría hacer una llamada, yo acá tengo algunas notas para evitar perder demasiado tiempo, a un puerto TCP de algún servicio. Por ejemplo, exec, ejecuto al file descriptor 3, le estoy pidiendo que abra esta conexión TCP a google.com puerto 80. Tiki. Entonces, le hago el request pidiendo el get a google.com y ahora si me fijo qué tiene el file descriptor 3, veo que le hice el request a Google. Tengo los headers de ese request. Puedo inclusive tratar de verlo un poquito más grande. Bien. Esto es Google. Obviamente es el código de la página, ¿no? Y tiene toda la parte binaria por medio, que son las imágenes y todas estas cosas. Entonces, con esto creo que lo que queda claro es que en Linux absolutamente todo es un archivo. Absolutamente todo. Las conexiones son un archivo. Los discos son un archivo. La memoria es un archivo. Un módem que tengo conectado es un archivo. Una placa de red es un archivo y una conexión de red es un archivo. Absolutamente todo es un archivo. Bien, entonces, si yo vuelvo nuevamente a el comando que estábamos ejecutando, me doy cuenta de que efectivamente esos file descriptor que estoy mapeando voy a tratarlos obviamente como archivos, porque es lo que voy a utilizar yo para poder eh, abrirlo y linkearlo dentro de mi programa. Por ejemplo, si yo vuelvo a hacer nuevamente ese trace
hello, libc, voy a ver que intento acceder a este archivo, que en este caso me dice que no existe. Este -1 en OENT generalmente es cuando se usa cuando el archivo no existe. Voy a tratar de abrir esta caché donde tengo algunas librerías resueltas, la abro y me devuelve el file descriptor 3. Luego voy a ver qué permisos tiene ese archivo y de qué forma lo puedo abrir y lo voy a mapear a la memoria. Una vez que lo tengo mapeado en memoria, no necesito más, lo cierro. Luego repito lo mismo. Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es llamar a la libc y estoy haciéndole un read a este file descriptor 3, que es la libc que tengo abierta acá, y que empieza como elf. ELF significa Executable Linkable Format, que es el tipo de archivo que el kernel de Linux usa para ejecutar un binario. Un binario es un archivo ejecutable dentro del kernel de Linux. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es leerlo. Lo primero que hago es identificar qué tipo de archivo es a través de este numerito que tiene adelante que se llama el magic number. Vamos a volver ahora en un ratito ahí. Si yo hago un red lf hello libc, perdón, me faltó el "-h", voy a ver que acá voy a tener toda la metadata. Y al principio del archivito, si yo me voy al hexadecimal, lo que voy a tener es esta entradita, estos cuatro números. Que estos cuatro números no son otra cosa más que la representación en ASCII del ELF. Fíjense esto. Yo lo que puedo hacer acá es, para saber si lo es, ¿no? Python-C, le puedo decir x45, x4c, x46. Vamos a hacer, acá tengo un error yo. Print, tiki, y ven que se forma la palabra LF. El primero es en realidad un carácter raro, un carácter de escape que se usa para decirle que, que va a empezar la lectura del header del LF. ¿Bien? Entonces se pone ese carácter raro porque es un carácter que no se usa, entonces encuentra eso y ya el linker sabe que viene un LF adelante y solamente comprueba esto. Y acá yo voy a tener en al principio del archivo toda esta metadata que tengo, ¿no? Qué tipo de endian voy a tener, qué versión es, para qué sistema operativo, y que es un archivo enlazado dinámicamente, en este caso. Bien, que las librerías se van a cargar de forma dinámica al momento de ejecución del programa. Entonces, yo lo que tengo acá es este header, el cual me permite identificar qué tipo de archivo es el que voy a abrir. Entonces estamos volviendo un poco a a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo intento ejecutar un archivo? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Y que en el fondo lo que pasa es que se produce un montón de llamadas al sistema, los archivos que tienen el binario que voy a ejecutar se mapean en formato de file descriptor, se redirecciona la entrada estándar, que por default es el teclado, pero puede ser cualquier cosa, la entrada estándar puede ser otro proceso, ¿no? Se redirecciona hacia un file descriptor, la salida se redirecciona hacia otro file descriptor, los errores a otro file descriptor y cualquier otro archivo que el proceso abra se redirecciona a otro file descriptor. Por ejemplo, si yo abro el archivo etc passwd con el bin, bien, el etc passwd es el archivo que tiene las cuentas de usuario, no las claves. Abro otra terminal acá al costadito y busco cuál es el pin de bin. Voy a ver que el pin de bin es el 25284. Me voy al proc 25284. Acá, si ven cmdline, acá veo el comando que abrí. Me voy al archivo fd y voy a ver que tengo estos tres file descriptors abiertos. Por ejemplo, si yo quiero escribir hola al file descriptor 0, hago que la entrada del file descriptor, que hola sea la entrada para el file descriptor 0. O sea que estoy redireccionando la salida del comando echo hacia el file descriptor 0. Bueno, no se llega a ver justo porque esto se va renderizando en tiempo real, pero lo podemos hacer de otra forma. Por ejemplo, vamos a hacer algo así. Hay que derrotar la pantalla justamente por eso. Eh, puedo hacer, puedo hacer algo así. Pero, o si no, vamos a hacer otra cosa. Vale. Vamos a seguir que lo vamos a ver de otro lado.
básicamente lo que hago es que, en este caso, mapear los diferentes file descriptors para que el proceso pueda entender hacia dónde van sus entradas y sus salidas. Bien, eh, vamos a volver acá un cachitito al readlf. Bien, básicamente, cuando yo ejecuto un binario, lo que hago es leer este header y ir hacia las distintas posiciones que existen dentro de este mismo binario. Pero vamos a volver de vuelta al strace, que es lo que me interesa un poquito mostrar acá. Bueno, entonces nosotros llegamos al punto donde leemos el que es un LF, luego empezamos a mapearle memoria con distintos permisos, distintas protecciones. La memoria que no necesitamos la vamos desmapeando de a poco y vamos protegiendo algunas páginas, algunos segmentos de memoria. Esto es importante entenderlo porque en el momento que nosotros en Hackademy vamos a empezar a atacar binarios, vamos a tener que poder trabajar sobre todas estas protecciones y todos estos segmentos de memoria que tenemos. Bien. Luego viene un montón de llamadas al sistema más, que por ejemplo en este caso estas son para trabajar cuando tenemos thread, en este caso es un solo proceso, no tenemos ningún thread, por lo cual no le vamos a dar demasiada importancia, para llegar finalmente al punto en el que lo que vamos a hacer es un write sobre este file descriptor que era el uno. Y este Hello Academy no es otra cosa que este array que tengo acá. Esta es la llamada del sistema. Fíjense que lo que estoy haciendo es write, ¿a dónde? A la salida estándar, que en este caso es el file descriptor uno de este proceso, la palabra Hello Academy, el salto de línea, y lo que tengo acá es la cantidad de caracteres que tiene todo el string completo. De acá hasta acá, 18. Bien, y lo que voy a devolver es el número. ¿Cómo? Yo acá lo que estoy haciendo es logrando una abstracción mucho más grande, porque estoy haciendo que mi programa haga uso de la C library para poder acceder al kernel abajo al final. Bien, entonces estoy haciendo el proceso completo de la syscall, pero como yo les conté, de acá hasta el kernel hay un trayecto súper mega largo. Y el trayecto súper mega largo que hay hacia el kernel quiere decir que hay diferentes formas de hacer lo mismo. Nosotros acabamos de hacer el hello por la libc, pero podríamos hacer directamente la llamada write. Entonces, yo voy a abrir acá el otro programa que tengo que se llama Hello Write, y acá lo que voy a hacer es definir un char, que es solamente este, esta variable donde voy a tener el Hello Academy acá escrito, y lo que voy a hacer es imprimirlo mediante llamar a write. Write, en este caso, es un wrapper todavía dentro de la libc, pero que va a hablar directamente con el syswrite, que es la llamada al sistema del kernel. Acá lo que voy a hacer es un write al file descriptor uno a la salida del mensaje que tengo escrito acá y la cantidad de caracteres que tiene, en este caso 15. A ver, pero déjenme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que falta una. Pero bueno. Ah, porque empieza en cero. Está bien. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a compilar esto. HelloWrite.c. Y vamos a ejecutarlo. Hello Academy. Lo mismo. ¿Ven que me saltó, que no me hizo el salto de línea? Eso creo que es porque falta un carácter ahí cuando los contamos. Claro, sí. Entonces lo vamos a poner acá, 16. Y lo voy a compilar de vuelta. Ahora vamos a probarlo. Esto no lo preparé, o sea, es como puede ser. Hello Academy, un carácter más todavía falta. Ven que ahora me muestra el signo de admiración. Lo voy a hacer una vez más. Vamos a ponerle 17. Lo compilo y ahora sí está el salto de línea. Bien. La llamada al sistema es eso. Básicamente es bastante simple. Es solamente write a dónde quiero imprimir, qué quiero imprimir y el tamaño de lo que quiero imprimir. Bien. Pero yo quiero ir todavía un poco más abajo, porque ya estoy en un lugar que me parece interesante. Estoy acá cerca de este System Call Gateway. Pero ¿qué pasa si voy más abajo? ¿Qué hay abajo de la llamada al sistema? Y ya vamos a hablar directamente con el ensamblador. Entonces, también tengo un ejemplo preparado. Hello ARM.
ASM, y acá lo que hago es generar diferentes secciones. Un binario, un ejecutable, tiene diferentes secciones. La sección start es donde empieza la ejecución del binario, o sea, donde yo voy a poner el main, por ejemplo, en C. Bien, en realidad en C va a ser muchas más cosas, pero eso es por una cuestión de que hay un montón de wrappers que van a trabajar al momento de la compilación. Yo voy a generar una parte read-only del programa, que es la sección text, donde voy a tener todas mis instrucciones en ensamblador, y voy a tener la sección data, donde va a estar toda la parte variable del programa, o también las constantes, que luego las voy a referenciar para que las instrucciones hagan que se imprima. Y acá lo que voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Lo primero que hago, le digo qué llamada al sistema quiero hacer. Voy a hacer la llamada al sistema número 64. La llamada al sistema número 64 es el write, es el número de la llamada, la llamada write. Cada llamada al sistema tiene un código, tiene un número. El número 64 le corresponde a write. Bien, entonces voy a hacer la llamada al sistema número 64. Luego le voy a decir que en el siguiente registro, vamos a ver, estoy haciendo esto, voy a agrandar acá un poquito. Estoy haciendo write, que es el 64 al principio. Luego lo que le voy a decir es a dónde quiero imprimir, a la salida estándar, el tercero. Luego, ¿qué quiero imprimir? Que vamos a ponerle así directamente, y el tamaño 17 creo que era de lo que quiero imprimir. Bien, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice antes. Y luego, una vez que hice eso, que ejecuto el write, le tengo que decir al kernel, hacete cargo y mapea la memoria de video. Y eso lo hago a través de una interrupción, que voy a hacer una llamada al supervisor, que se llama. Que voy a hacer el switch del user space al kernel space. O sea, vuelvo acá a este slide, lo que voy a hacer es pasar de acá del RIN3 hacia el kernel directamente. Cuando ustedes escriban exploits, van a jugar mucho con esto. Y van a tener que jugar un montón con toda la parte de lo que es las interrupciones y cómo hacer que el kernel ejecute lo que ustedes quieren ejecutar. Entonces, acá en el ensamblador, lo que estoy haciendo es lo mismo que hice. Primero en C, luego llamando a la system call y después directamente haciendo el ensamblador. Y al final hago algo más. Pero este algo más lo voy a explicar muy por arriba. Solamente estoy diciéndole al programa que es algo. Llamo a la system call número 93, que es la system call de exit. Le digo el argumento con el que salgo. Todos los argumentos de salida diferentes a cero significa que es un error. Y luego vuelvo a llamar nuevamente al supervisor para que el programa salga. Entonces, a esto lo voy a compilar. Vamos a compilarlo y ver qué pasa. Lo primero voy a usar el compilador de Assembler, que es AS. Hay varios. Yo antes usaba uno que se llama NASM. Acá voy a usar AS solamente porque esto es arquitectura de RM. Bien. Primero lo compilo y le voy a decir que quiero un código objeto. Punto. Bien. Y ahora que tengo el código objeto, directamente lo voy a linkear para que el kernel, para que el sistema operativo lo entienda y diga, oh, este es un archivo ejecutable, lo voy a ejecutar. Bien. Y si yo ahora lo ejecuto, voy a ver que tengo lo mismo que tenía anteriormente. Acá me volvió a pasar lo mismo. No le puse. Ah, no, me faltaba el signo de admiración. No, está bien, perfecto. Nunca le había puesto el signo de admiración. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en ensamblador y hacerlo en C? Miren cómo se ve desde el punto de vista del código objeto un programa creado en ensamblador y otro creado en C. Vamos a ver primero el que se ve en C. Hello libc. Fíjense todas las secciones que tiene un binario adentro. Arrancamos con la sección init, que la sección init es la que se utiliza para inicializar la libc. Ustedes saben que en Linux existe un linker dinámico. Esto quiere decir que cuando un binario se ejecuta, al momento de la ejecución, todas las librerías, por ejemplo, todas las de la libc que me permiten hacer el printf, que me permiten hacer cualquier cosa, se enlazan en el momento de la ejecución. Entonces todo eso se agrega adentro de una estructura que se llama PLT, que es la tabla de linkeo del programa. Esta tabla de linkeo del programa es un índice, me va a decir dónde están las diferentes partes cargadas. Luego van a ver que empiezo todo el mapeo de la libc, ¿bien? Para llegar al código de mi programa, que es esta sección start que está acá. Esto es ensamblador puro,
duro y sin nada más con los símbolos de debug, pero para hacerlo más visible. Lo que tengo acá es el offset donde se empieza a ejecutar esto. Esto es solamente en tiempo de ejecución. En tiempo real esto no sucede porque cada vez que se ejecuta el programa, los sistemas operativos Linux usan un concepto que se llama Address Space Layout Randomization, que lo que hace es hacer que un programa se cargue siempre en una dirección de memoria diferente para hacerlo menos previsible. Entonces, ataques como el buffer overflow no se pueden hacer porque existen estas protecciones. Entonces, tengo la sección start con todo el código que me va a hacer el hello world y después tengo algunas llamadas para salir limpiamente del programa. Bien, acá tengo mi main cargado. El start, en realidad lo que me va a hacer es llevarme al main del programa y al final hago la sección fini, que es la finalización del programa. Fíjense todo lo que agregó el compilador. Fíjense todo lo que agregó el compilador. Agregó un montón de cosas. Entonces, si yo quiero ver esto desde un punto de vista eh, desde el punto de vista de hacerlo en Assembler, ¿por qué decimos siempre que escribir algo en Assembler es mucho más eficiente? Fíjense la cantidad de objetos que tiene mi programa en Assembler. Esto. ¿Vieron cómo lo achiqué? O sea, hice que todo esto, el mismo programa, sea solamente esto. Este puñadito de instrucciones. Por eso Assembler siempre es más efectivo para trabajar con el kernel. Bien, para trabajar con el kernel o para trabajar con cualquier cosa. Bueno, vimos tres formas de hacer lo mismo y aprendimos algunas cosas. ¿Qué son los file descriptors? O sea, que son cada vez que un proceso abre un archivo, lo mapea a memoria, bien, y eso que mapea a memoria hace de que se identifique con un número y los procesos pueden abrirlo. El propio proceso puede abrirlo, otros procesos no. ¿Por qué no otros procesos no? Porque cada proceso tiene acceso a su propio espacio de memoria. Bien, bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿está bueno esto no? ¿O es aburridísimo? ¿Para qué me sirve? Todo esto me sirve para entender qué es lo que hace un proceso. Por ejemplo, imagínense que alguien en su Linux instala un binario que supuestamente es una calculadora. Yo tengo este binario que se llama .cal, que ya lo tengo compilado. Vamos a poner el lado izquierdo de la pantalla de quién sería la víctima y el lado derecho quién sería el atacante. El atacante sabe que en cualquier momento la víctima va a ejecutar esa calculadora. Entonces lo que deja es, de forma pasiva, una shell a la escucha a través de Netcat. Netcat es un comandito muy usado en Linux que me permite trabajar con los sockets. Los sockets, que es un tipo de archivo que representa que una conexión de red. En Linux absolutamente todo es un archivo, incluido las conexiones de red. Entonces lo que hago acá es decirle a Netcat que escuche un puerto. Este puerto es el 4444. Bien, entonces, esperando que alguien se conecte a este puerto. Por ejemplo, yo voy a tratar de conectarme acá de otra forma. Por ejemplo, Netcat localhost, porque estoy dentro de la misma máquina. Me conecto y acá se recibe la conexión. Bien, la salida de este proceso es la entrada de este otro proceso. Si yo ahora me fijo, por ejemplo, cuál es el Process ID de Netcat, voy a ver que este es el Process ID. Esto es lo que voy a mostrar hoy. Al final decidí no mostrarlo y van a ver que tengo dos archivos más. El 0 la entrada estándar, el 1 la salida estándar y el 2 la salida de errores. Y luego tengo dos numeritos más, que son los sockets, las conexiones de red que tuvo este proceso. Bien, entonces tengo un socket acá y otro socket acá. Si yo corto, por ejemplo, este y dejo, voy a buscar de vuelta cuál es el PID porque obviamente al cerrar el proceso, el PID desaparece. Si yo busco este PID, nuevamente 25726, voy a ver que ya no tengo 5 archivos diferentes, del 0 al 4 como tenía antes, sino que tengo uno solo, que es esta conexión. Y ahora si me vuelvo a conectar, se recibe una conexión, van a ver que aparece un nuevo file descriptor que identifica esa nueva conexión. Bueno, perfecto. Yo acá voy a cortar esto, voy a cerrar esta terminal, y alguien se descargó este cal.exe
exe. Bueno, en este caso no es exe porque esto en Linux, la extensión de un archivo no tiene importancia. Bien, la voy a ejecutar. Boom. En realidad eso lo que hace es inicializa una shell reversa eh, contra la víctima. Entonces yo ahora lo que estoy dentro de la computadora de la víctima. Acá la terminé nuevamente. Vamos a hacer acá, método de vuelta. Si yo hago un uname menos a, tengo acceso a la computadora de la víctima. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es la relación entre lo que yo les conté y, y esto de la shell? Que yo cuando descargo software que no sé de dónde es, tengo que saber qué es lo que estoy ejecutando, qué es lo que estoy instalando. Por ejemplo, yo ahora lo que puedo hacer a este calc es hacerle un strace. Y acá voy a ver qué es lo que hace. Ejecuto calc sin argumentos, mapeo el puntero al entorno, genero el espacio para el head. Esto es más o menos lo mismo que en todos. Me fijo si hay librerías de LD Preload. El LD Preload, LD es el linker de Linux. Yo lo que puedo hacer, si tengo una función adentro de mi programa que imprime hola mundo, yo puedo agarrar y cargar algo antes de que el programa se ejecute y hacerme pasar por esa función que está dentro del programa. Entonces lo que hago es sobreescribo esa función y hago que haga otra cosa. Y eso puede ser un vector de ataque. Entonces, yo abro esta librería que dice Hola Mundo, lo que hago, en este caso no existe, bueno, no existe, abro la caché, porque si hay algunas librerías que ya están guardadas en caché es más rápido para ejecutarlo. Hago todo el mapeo de memoria que les había contado anteriormente, me fijo si hay algún thread o algo de eso. En este caso estamos trabajando con un solo proceso, un solo hilo básicamente. Y acá lo que estoy haciendo es un clon de este segmento de memoria, hago un fstat y acá empiezo a imprimir esto acá en memoria. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bien, todavía acá mucho no voy a ver por una cuestión de que no estoy siguiendo el proceso, pero yo lo voy a ejecutar con un menos F, a ver si puedo tener un poco más de información, porque esto lo que está haciendo es disparar otros procesos hijos, no solamente este. Entonces, con el menos F le hago el follow al proceso, sigo el proceso, y acá empiezo a ver algo que me llama la atención. Fíjense que está haciendo esto acá. Se está tratando de conectar al puerto 444. No voy a entrar en detalles de cada uno de los flags, pero esto es que es un socket de Internet, que es el socket que se utiliza para las conexiones de Internet, a esta dirección IP que está acá. Bueno, es mi localhost, pero podría ser cualquier dirección IP. Y me está dando connection refuse, o sea, algo se está intentando conectar de forma cíclica y no. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber qué es lo que está pasando atrás de un programa. Porque ustedes, cuando estén haciendo un pentest o estén trabajando auditando código, tienen que entender qué es lo que el código está haciendo en el fondo. Y esto parece recontra difícil y parece chino, pero una vez que empiezan a meterse en el mundo Linux, esto es súper simple. En la unidad de Hackademia en Ataque Defenden Linux se ven las internal puras del kernel. Entonces, en esas unidades, toda esta parte se analiza mucho más en profundidad y es un poco, la idea de esto es mostrarles la capacidad enorme que entender el low level debugging y el kernel hacking les puede dar al momento de que tengan que hacer un pentest o que tengan que intentar entender qué es lo que está haciendo un binario. Estamos yendo a hablar el lenguaje casi el lenguaje ensamblador de la máquina. Fuera de esto no se puede esconder nada. Entonces yo veo que acá cada tantos segundos algo está haciendo que se intente conectar a este puerto. Y si yo acá abro otra terminal y pongo el puerto a escuchar, vamos a ponerlo acá nuevamente, vamos acá en el historial, acá lo estamos escuchando, en algún momento se va a conectar. Le damos un cachito y van a ver que efectivamente se conectó. Y acá la conexión ya sucedió. Y fíjense que se abrió una shell. O sea, se siguió el fork, hizo un fork de un proceso nuevo que fue la shell bash que se ejecutó. Y acá empezamos a ver realmente qué es lo que pasa con el proceso. Y acá cada cosa que yo escriba, van a ver que se va a empezar a escribir acá en pantalla. Fíjense que acá estoy viendo el write y esto está en un read permanente. El read que está acá es permanente, está tratando de leer este file descriptor 3, bien, que es la entrada que yo tengo en esta shell
que abrió el atacante. Entonces, si puedo hacer eso, si yo puedo controlar un binario, puedo controlar cualquier cosa. Ahora bien, hay formas de ocultar los binarios. Entonces, yo ya como para ir redondeando un poco las ideas, es que si yo puedo controlar esto y puedo entender qué es lo que pasa en el fondo, puedo entender todo. Hay veces que yo acá me hice algunas notas que tengo para poder ver, por ejemplo, las llamadas al sistema que tiene el kernel. Existe algo que se llama BPF Trace, que es una herramienta para ver, digamos, poner pruebas dentro del kernel y de esa forma poder obtener mucha más información, pero yo puedo hacer cosas como listar la cantidad de pruebas que quiero tener dentro de mi kernel. Fíjense esto, voy a matar y puedo pedirle mucha más información. Bueno, me las agarro antes de matarla. Por ejemplo, puedo saber cuántas llamadas al sistema exactamente se están produciendo y cuántas llamadas al sistema produce cada proceso y cuántas llamadas al sistema, cuánto están demorando las llamadas al sistema en hacerse. Y puedo auditar absolutamente todo lo que pasa. Y la idea mía de esta charla era mostrar de que dentro de un kernel se puede mostrar todo lo que pasa. Dentro de un sistema operativo podemos ver absolutamente todo lo que pasa, solamente hay que saber mirar. Esto no es algo que se aprende obviamente en un día, puede llevar años, pero una vez que se aprende, esto es increíble, porque estamos viendo realmente la parte más baja del sistema operativo. Pero esto, ¿qué tanto se puede hacer? Se puede hacer de todo. Yo les dije que existe algo que se llama LD Preload. LD Preload lo que hace es agarrar, es hookear, capturar una función de un programa y reemplazarla por otra función de otro programa. Por ejemplo, yo tengo el ls. Comando ls me lista los archivos que tengo dentro de un directorio. El dir de Windows, del DOS. Es lo mismo. ¿Qué pasa si yo, cada vez que ejecuto ls, quiero que se ejecute otra cosa? ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, existe un programita que se llama SL. Esto hace SL. Muestra un trencito. Yo quiero que cada vez que se ejecute ls aparezca el trencito. Entonces, lo que voy a hacer, voy a capturar una función de, del comando ls, interna del comando ls. Fíjense, objdam bin, creo que está acá, sí, bin ls, y voy a capturar algunas de las funciones que tiene el binario para reemplazarla por... Este es el código ensamblador del comando ls. Y acá hay un montón de funciones que están definidas seguramente en las secciones del ensamblador acá arriba. Bueno, este es gigante, no me voy a poner a ver todo el output porque vamos a estar todo el día. Por lo cual lo que voy a hacer es tratar de capturar alguna de las funciones del SL. Así que quiero ver si tengo el código acá. LDSL, sí. Lo que voy a tratar de hacer es básicamente agarrar alguna de las funciones que están acá, que estoy buscando cuál es la que estoy agarrando. El OpenDiv es la función que voy a tratar de agarrar. Y cada vez que se haga la llamada a la función OpenDiv, en vez de leer el OpenDiv de la libc, va a ejecutar el trencito. Bien, entonces voy a hacer, voy a llamar a mi nueva library sl.so a través de pasarle al comando ls esta variable de entorno que se llama ld y voy a ejecutar ls. Y cuando ejecuto ls, en vez de mostrarme los archivos, me muestra un trencito. Bien, entonces yo como nada, se me ocurre hacer cosas que sean un poquito más locas, digo lo que yo puedo llegar a hacer con esto. Si puedo ejecutar un trencito, puedo hacer cualquier cosa. Piensen esto, si yo puedo hacer que aparezca un trencito en la pantalla, puedo hacer cualquier cosa. Y si puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer de que las cosas salgan quizás de la pantalla. Así que voy a tratar de hacer algo. Esta es mi habitación. Si yo puedo controlar y hacer aparecer un trencito, puedo hacer cualquier cosa. Yo me quedé con eso y me quedo sonando todo el día. Entonces, yo tengo unas luces de colores en casa, inteligentes, qué sé yo.
tengo un Google Home y dije, acá podemos hacer algo bastante piola. Entonces, teniendo eso, penséis, ¿qué pasa si yo juqueo eso y lo mando todo al comando ls? Puede pasar esto. Thanks for coming. Remember, hack the planet. Y ahora, todo esto lo manejo directamente del LD Preload. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a un poquito el volumen. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos el LD Preload, agarramos todas las llamadas al sistema del OpenDIR y directamente le inyecto lo que se me antoje. Si puedo hacer ejecutar un trencito, puedo ejecutar cualquier cosa. Básicamente esto yo lo puedo esconder, inclusive en la inicialización del sistema, y nunca nadie va a encontrar, a menos que auditen todo el sistema de archivos, cuáles son todas las librerías que están linkeadas con los comandos. Entonces, como puedo ejecutar esto, le puedo hacer que ejecute una shell. Como puedo hacer que ejecute una shell, el, puedo capturar todo lo que se teclea en la pantalla y mandarlo a una ubicación remota. También puedo hacer que le pegue a endpoints externos, que se reinicie, que abra la lectora de CD en la época que había lectoras de CD, que se cierre, que reinicie otros servidores, que se conecte a otros servidores. Puedo controlar cualquier cosa. Por eso, la conclusión de todo esto es entendiendo lo que pasa en el fondo, soy capaz de entender y hacer lo que quiera. El conocimiento es poder. Gracias a todos por venir y espero que les haya gustado. Genial, buenísimo, buenísima la clase. Bueno, los invitamos a que se anoten en el curso. Ahí Flor sumó en el chat toda la info de contacto para que puedan también conocer sobre la duración, horarios, todo lo que necesiten saber del curso. Y bueno, y los esperamos. Gracias, Facu. Gracias a todos por conectarse y bueno, nos encontramos seguramente en alguna clase abierta o en un webinar. Gracias. Noches. Gracias, 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 Facu. Gracias.